Hemos hablado de los géneros clásicos, chicos. Hemos delimitado que estos fueron planteados por Aristóteles. Además, dijimos que a esos también se les llamaban géneros aristotélicos, que Aristóteles plantea tres elementos básicos que son el etos, el patos y el logos dentro de su poética, y que además clasifica tres géneros, ¿no? Que son el lírico, el épico, y en este caso vamos a hablar del género dramático, ¿correcto? El género dramático comprende toda obra destinada a la representación en un escenario. El diálogo y el monólogo forman parte de este género y está escrito en prosa y en verso, muchachos. Interesante, ¿por qué? Porque tal vez el género dramático sea el único género que es parecido a la vida real, ¿no? Porque nuestra vida tiene un tono de tragicomedia, ¿no? Tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos felices, momentos tristes. Entonces, el género dramático es la representación de la vida de los hombres en un escenario, ¿correcto? Con todas sus afecciones, con todos sus problemas, con todos sus sentimientos, ¿correcto? Ahora, el género dramático como tal tiene cuatro especies literarias, ¿no? La primera especie es la tragedia, ¿correcto? En la tragedia se van a presentar hechos dolorosos en función de personajes aristocráticos atados a un destino fatal. El término tragedia proviene de dos palabras, tragos y oide, que significa trago significa canto oculto y oide significa al macho cabrío, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la tragedia tiene su origen en el culto a Dionisios, el dios del vino, también llamado Baco, ¿correcto? En donde un grupo de personas o de cantores, o en este caso el grupo coral, ¿no es cierto? O el grupo de sátiros, danzaba alrededor de un árbol, ¿no es cierto? Todos desnudos, bebían vino, ¿no? Y a partir de esa libación, ¿no es cierto?, entraba en un estado de embriaguez, a lo que dentro del teatro o dentro de la tragedia se va a conocer como la catarsis, que es la liberación de las emociones, ¿correcto? Ahora, eso vamos a verlo más adelante cuando veamos la tragedia griega, pero como ejemplo vamos a poner acá pues a la obra Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Y ustedes saben que Sófocles fue denominado el más trágico de los trágicos. ¿Por qué? Porque ante una situación de incertidumbre le agregaba otra situación de incertidumbre. Entonces, en Edipo Rey, ¿no es cierto?, Edipo, ¿no?, primogénito de Yocasta y Layo, es mandado a matar por un esclavo, ¿no es cierto?, cuando éste nace, porque se tenía que cumplir una profecía, ¿no? La profecía era que el primogénito del rey Layo, ¿no es cierto?, iba a matarlo e iba a procrear con su madre, ¿no es cierto? Entonces, para que no se dé esto, Yocasta, al dar a luz, ¿no?, entonces es obligada por su marido a entregar a su hijo, al primogénito, ¿no? Pero básicamente este súbdito no tuvo el corazón de matar a un recién nacido y lo abandonó, ¿no es cierto?, colgado en un árbol. Así que Pólibo y Mérope, los reyes, digamos, de Corinto, ¿no?, van a adoptar a este niño y lo van a criar, ¿no? Lógicamente que el desenlace ocurre cuando Edipo, por una casualidad, va a matar a Layo y va a casarse con Yocasta, su madre, ¿cierto? Entonces, esa es la obra Edipo Rey, la representación de esta tragedia, ¿no? Edipo Rey. Muy bien, una consideración además, los personajes en la tragedia son aristocráticos, por lo general son personas, digamos, son personajes de alta alcurnia, ¿no?, que viven en un palacio, ¿no?, tienen las comodidades del caso. Es como decir que en la tragedia los ricos también lloran, una cosa así. Bueno, la segunda especie dramática es la comedia.
que a diferencia de la tragedia, representa situaciones jocosas o risibles, mediante personajes ridículos. Lo interesante aquí es que los personajes ridículos son gente del pueblo, ¿no? Gente que no tiene, digamos, una condición material o buenos estudios y que, digamos, sale o aflora, ¿no es cierto? Digamos, el por qué pertenecen a la clase social, digamos, tan baja, ¿no? Como es la clase social del pueblo, popular, ¿correcto? Como ejemplo, por ejemplo, vamos a encontrar al sargento Canuto de Manuel Asensio Segura, ¿no? Hay que recordar que Manuel Asensio Segura, como el año pasado lo vimos, ustedes chicos de cuarto, es el padre del Teatro Nacional. Además, hay que recordar que Manuel Asensio Segura, ¿no es cierto?, pertenece al criollismo peruano, ¿no es cierto? Y ya saben que a quien tenía Manuel Asensio Segura como un opositor fehaciente va a ser a Felipe Pardo y Aliaga, ¿no es cierto? Ya recordamos un poquito sobre eso. Y ahora vamos a hablar del drama. El drama no es otra cosa que la unión entre tragedia y comedia. ¿Y por qué? Porque va a empezar con un destino bastante infausto, pero va a tener un final feliz, ¿correcto? Ahora, es el que más se parece a la vida real, claro, porque nuestra vida tiene momentos tristes y momentos felices, ¿no? Ahí está. Como ejemplo vamos a encontrar la Fuente Ovejuna de Lope de Vega, en donde el personaje principal, que es el comendador Fernán Gómez de Guzmán, empieza a ultrajar, a violar y a expropiar, ¿no es cierto?, de sus territorios a los pobladores y a las mujeres de este pueblo, Fuente Ovejuna. ¿Qué hace el pueblo? Se rebela contra el comendador, ¿no es cierto?, y llegan a matarlo, ¿no? Pero cuando los reyes católicos empiezan a investigar sobre quién fueron los autores intelectuales de la muerte del comendador Fernán Gómez de Guzmán, sale la voz popular que manifiesta: Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, ¿no es cierto? Al final nadie, digamos, logra confesar quién fue el asesino del comendador Fernán Gómez de Guzmán, ya que todo el pueblo de Fuente Ovejuna lo hizo, ¿no? Mientras que las mujeres descuartizaban el cuerpo, los hombres, ¿no es cierto?, lo que hicieron al inicio fue clavarle un estaca en el corazón o al vampiro y luego, ¿no es cierto?, pasarse el cuerpo de un poblador hacia otro, ¿no es cierto?, perpetuándolo y, en cierto sentido, digamos, golpeándolo, ¿no?, para descargar toda la cólera. Y un nuevo género que surge, ¿no es cierto?, esto surge en el siglo de oro español, son los autos sacramentales, que es una representación de carácter alegórico y litúrgico. Alegórico, ¿por qué? Porque es un teatro filosófico, ¿no?, donde se va a reflexionar. Es aquí donde surgen los monólogos, por ejemplo, ¿no?, o donde va a privilegiarse el monólogo, ¿no?, la reflexión filosófica. Y litúrgico, ¿por qué? Porque va a tomar como pieza fundamental, digamos, a Dios y a los ritos eclesiásticos. Es más, los autos sacramentales eran usados para educar a los indígenas y evangelizarlos, ¿correcto? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. Acá hay una metáfora bastante interesante, ¿no? El hombre es un títere y Dios es su titiritero, ¿no es cierto? Entonces, es como que Dios juega con nosotros, ¿no?, cual hilos conductores, ¿no? Y en algún momento, cuando ya a Dios no le servimos, Dios corta nuestros hilos, ¿no?, y dejamos de ser sus títeres para ascender a un mundo, digamos, más, ¿no?, digamos, más epifánico, ¿no?, se puede decir así. Pedro Calderón de la Barca, ¿no?, teatro filosófico. Y bueno, esos son los géneros literarios principales, los géneros literarios clásicos, ¿no? Ahora tenemos los géneros literarios modernos, ¿no?, propuestos por Hegel, ¿no?, en su poética también, ¿no? Entonces Hegel habla de, digamos, que las obras literarias remarcan una impostura espiritual. Cada obra literaria remarca no solamente un espíritu de contenido, sino también remarca un espíritu social, ¿correcto? Es por eso que Hegel
propone dos géneros, ¿no es cierto?, modernos. El género expositivo y el género narrativo, ¿correcto? En el género expositivo, Hegel va a reflexionar sobre algunos antecedentes o principios. Es más, en el género expositivo, Hegel va a plantear que de alguna manera una persona puede apelar a una tesis determinada y esta tesis debe estar argumentada por factores que o bien, apoyen a favor la condición material como empezaste a cuestionarlo todo, o también puede jugarte en contra, ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, que el creador del ensayo, que es una de las especies literarias del género expositivo, fue creado por Miguel de Montaigne, uno de los representantes del Renacimiento francés, ¿correcto? Y finalmente vamos a encontrar el género narrativo, ¿correcto? Que es el género que todos conocen, ¿no?, actualmente, ¿no? Se caracteriza por escribir hechos reales o imaginarios, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar a tres especies literarias dentro del género narrativo: la novela, el cuento y la fábula. Me olvidaba de poner por ahí el microrrelato, pero aún no lo vamos a ver, ¿no? Eso más adelante. En la novela vamos a encontrar, por ejemplo, una de las representaciones manifiestas, ¿no?, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Si mal no me equivoco, el año pasado vimos esta novela. Además recordamos cómo se cuestiona el mundo militar, ¿no es cierto?, a partir de la educación castrense en el Colegio Leoncio Prado. Y además hay que recordar pues a personajes como el Jaguar, el Teniente Gamboa, ¿no es cierto?, al Rulos, vamos a recordar al Boa, vamos a recordar al poeta, recordamos a, Alberto Fernández el poeta, recordamos a Arana o al esclavo, ¿no?, el que es asesinado, etcétera, etcétera, ¿no? Se dice que La ciudad de los perros es la primera novela que va a inaugurar en 1962 lo que se va a conocer como el boom latinoamericano, ¿no? En este boom, va a estar integrado por escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, ¿no es cierto? Bueno, en el cuento vamos a encontrar pues a la palabra el mudo de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ahora, curiosamente se llama la palabra el mudo, es básicamente como una contradicción, ¿no? Pero Julio Ramón Ribeiro quiso, agrupar dentro de una obra un conjunto de sus cuentos donde le daba voz y voto a estas personas que no lo tenían, ¿no? En este caso a la gente humilde, ¿no es cierto?, a la gente de las barriadas, ¿no? Julio Ramón Ribeiro con la palabra del mundo. Y finalmente fábulas de José María Samaniego, por ejemplo, ¿no? Las fábulas que tienen básicamente un final pedagógico, ¿no?, porque siempre tienen una moraleja. Muy bien, chicos, eso ha sido básicamente la clase de hoy, los géneros literarios. Espero que se haya entendido la clase. A continuación lo que voy a hacer es un paneo general de todo de toda la clase, ¿no?, para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno, y también les voy a dejar una tareita. Bueno, entonces yo me despido, nos vemos y espero que estés haciendo caso a las condiciones del gobierno y ya nos vemos pronto en clases presenciales. Cuídense, chao.